Yo creo que es la gran oportunidad que tenemos que aprender acerca de los hechos, las ilusiones, las realidades y la verdad. No tengo nada más que decir. Voy a parar a don Félix Rodríguez. Para mí, desarrollar el tema propaganda y verdad es complicado. Aunque mi libro más importante, que es este de aquí, La democracia y el triunfo del Estado, lo trata extensamente, pero hacía tiempo que no tenía la oportunidad de hacer una conferencia como esta, porque últimamente pues eran otros temas los que me tenían ocupado. Por ejemplo, el mañana en Perales de Tajuña, que está relativamente cerca de Madrid, tenemos un encuentro sobre ruralidad, sobre huertas, sobre calidad de los suelos, donde estaré. Podéis ir en Facebook, en mi Facebook está anunciado el sitio y está el acto de mañana organizado a partir de mi libro más conocido, que es este, Naturaleza, Ruralidad y Civilización. Un amigo de Navarra que tiene una explotación agraria aquí quería dar a conocer sus actividades por la zona centro y dijimos, bueno, pues te organizamos un actito. Unos amigos jóvenes de allí en Perales tienen una huerta de 14.000 metros cuadrados y bueno, estamos muy contentos cómo funciona todo aquello, porque allí hay factores ideológicos y culturales implicados que tienen alguna relación con lo que vamos a tratar hoy. La cuestión de la verdad me obsesionó durante años, hoy menos. Em, Observaba cómo las sociedades se desploman por los contrarios de la verdad, que son por una parte el error y por otra parte la mentira. Y entonces yo estaba preocupado por diferenciar aquello que creemos y no es verdadero de lo verdadero en relación con la realidad, porque verdad y realidad son casi sinónimos. La verdad solo es la realidad en la mente y la realidad es la verdad objetivamente. Luego está el mundo de la mentira, hoy tan extenso, del cual forma parte a veces la publicidad cuando se convierte en propaganda, cuando se convierte en aleccionamiento. Entonces, pues hice algunas lecturas y me voy a permitir citarlas aquí por si en algún momento vosotros y vosotras, que sois gente joven, queréis leerlo. A mí hubo algunos libros que me ayudaron a entender esto. En una época muy, muy confusa de mi vida, donde no sabía por dónde tirar, pues hice algunas lecturas, quizá difíciles, de filosofía, pero que fueron fundamentales. Hoy la cultura clásica occidental, el pensamiento clásico, está devaluado y de hecho se le está liquidando, pero yo sí los he leído y me parece muy importante, para mí fueron útiles en un momento casi de desesperación personal, me ayudó mucho las lecturas que ahora voy a citar, ¿no? Entonces, para mí fueron terapéuticas y fundamentales. Por tanto, esto tiene un componente más autobiográfico que de referencia al tema. Me ayudó mucho el ensayo sobre el entendimiento humano de un filósofo inglés que se llama John Locke. Me permitió entender que la verdad es real, pero con determinadas determinaciones. Es un libro grueso, yo tuve suerte de poderlo leer en una traducción muy buena al castellano y os recomiendo, si en algún momento de vuestras vidas tenéis tiempo, leer Ensayo sobre el entendimiento humano. Te explica las determinaciones de la verdad, su finitud, su limitación, cómo no podemos pedir demasiado a nuestro conocimiento del mundo porque eso no es realista. Y tenemos que contentarnos con verdades parciales, verdades limitadas, verdades finitas, verdades temporales, pero verdades al final. Para mí este libro fue decisivo. Luego está El hombre y la verdad de Xavier Zubiri. Xavier Zubiri, bueno, es un escritor contemporáneo, ha fallecido no hace mucho. Entonces, en El hombre y la verdad, él pronunció una frase, bueno, tiene una frase, dijo una frase que fue decisiva. La frase textual es, al buscar la verdad, lo que el hombre busca es la realidad. Eso es así. Es decir, no importa mucho qué sea la verdad, porque hay verdades, verdades dogmáticas, verdades introducidas en nuestras mentes por fanatismos, por irracionalismos,
Pero cuando damos el salto de la verdad a la realidad, eso es lo que nos salva la realidad. Entonces Zubiri, aunque a veces es un filósofo algo acartonado, porque él tiene una formación más bien tomista, o sea, aristotélica, pasada por el refrito de Tomás de Aquino, pues él ahí hace como una finta y se declara a favor de la verdad. Entonces él define al ser humano como animal de realidades. Esto es decisivo, animal de realidades. Eso a que nos lleva en nuestra vida diaria a observar la realidad constantemente, a escuchar mucho, a aprender mucho, a estar en un estado de perpetua asimilación de lo que hay a nuestro alrededor. Vamos a un sitio y aprendemos, escuchamos a la gente y aprendemos. La vida es un aprendizaje continuo y el aprendizaje se hace siempre desde la realidad. Cuando algún dogmatismo político, religioso, lo que sea, nos domina, entonces ya dejamos de aprender y nos convertimos en personajes marginales. A mí me apena a veces encontrar a gente con las que yo he tenido buenas relaciones en otros momentos de mi vida y entonces me doy cuenta que su proceso de mejora personal está detenido. Se ha detenido a lo mejor hace 20 años, hace 30, y se ha detenido por dos razones. Primero, porque no aprenden de la realidad y en segundo lugar, porque no adquieren compromisos. Los compromisos hay que adquirirlos ante situaciones malas. Cuando hay una situación donde predomina la injusticia, predomina el mal, uno tiene que salir y dar la cara y librar un combate o dos combates o 10 combates o 100 combates. El combate es lo fundamental de la vida y es el momento en que uno aprende. En el combate muestra lo que uno sabe hacer y también es el momento del aprendizaje, porque no puede haber conocimiento al margen de la experiencia. Últimamente estoy relativamente decepcionado de la filosofía clásica, incluso de sus mejores autores, como pueden ser Locke, como pueden ser Zubiri, porque ellos no tienen esta noción del aprendizaje en el combate. Entonces, ahora pues quizá haga un vídeo que me es más fácil que los libros son muy pesados de hacer, donde explique mi decepción con la filosofía. Yo sí la he leído y entonces sé sus limitaciones y me gustaría que la generación más joven lea la filosofía, pero con un cierto distanciamiento, sabiendo que la verdadera filosofía está en la vida y está en la realidad. Luego también leí un libro que no es exactamente filosofía, es sociología, pero que está muy en relación con lo que se trata y se enseña en este instituto, que es Industrias de la Conciencia, una historia social de la publicidad en España, 1975-2009, de Raúl Eguizábal. Aquí él lo que hace un estudio de cómo se realiza la publicidad, no solamente comercial, sino también la publicidad política. Me resultó muy interesante, es un libro voluminoso que os recomiendo incluso profesionalmente. Hace estudios de anuncios que han tenido mucha importancia, anuncios en televisión, hace 15 años. La gente de mi edad pues forman parte de nuestras vidas, ¿no? Algunos anuncios que él presenta allí, los estudia, quizá un poco le busca siete pies al gato, yo creo que las cosas no son para tanto y él. Claro, bueno, al ser un profesional se pasa un poquito, ¿no? Pero bueno, eh, es interesante, ¿no? Porque él estudia la publicidad a partir de las experiencias publicitarias, algunas pues muy importantes que ha habido, ¿no? Pero me gustaría también citar algunas otras fuentes de conocimiento. Esto es el conocimiento como pensamiento. Luego hay más cosas. La vida no puede ser solo pensamiento, tiene que ser pasión, tiene que ser emoción. La vida es un combate, lo vuelvo a repetir, entonces el combate surge de la emoción. Y hay otra corriente de filosofía que estudia las cosas de otra manera. Es decir, no se preocupa tanto por el conocer, como es el caso de Aristóteles y todos sus seguidores, que Locke en cierta medida, como Zubiri sobre todo. Para ellos, el conocer sobre el mundo es el todo. Pero luego hay otra corriente que te dice lo que importa es la pasión y la emoción, y eso está sobre todo los filósofos cínicos, que para mí son tan importantes. Yo recuerdo un debate en Barcelona hace 6 años, entonces era un debate sobre politiquería, y yo estaba bastante harto. Entonces por allí por el fondo salió un chico joven y dijo, venga, vamos a acabar con esta tontería de la politiquería y vamos a ir a lo que nos interesa. Tú tienes un texto sobre la filosofía cínica, vamos a debatir de los filósofos cínicos. Se organizó un debate largo y muy interesante que creo que hay un vídeo, ¿no? Y luego está uno de mis libros favoritos, que es el de Longino sobre lo sublime, es un texto muy breve. Y entonces él dice, lo importante en el hablar, porque él era profesor de oratoria del siglo I de nuestra era, era griego, es la pasión y la emoción que se transmite al público. Ya no es
ese razonamiento bien trabado que intenta plantear la verdad como una verdad fría, como una verdad distanciada, que no te compromete a nada porque no te obliga a dar un paso al frente en beneficio no solamente de la verdad, sino de los valores fundamentales, que son el bien moral, que son la convivencia, que es la libertad. Entonces, Longino, en su libro Sobre lo sublime, da este cambio. Hace no mucho una mujer que es relativamente conocida en Internet me agradeció el que yo le hubiera mostrado este libro y ella lo estaba leyendo con gran aprovechamiento. Fue para mí algo maravilloso porque el texto de Longino, aunque está editado en castellano ahora hace 15 años, había sido completamente olvidado. Y creo que en la medida que se lee es debido a mi eh, acción, ¿no? Entonces, aquí ya empezamos a superar la filosofía, que tal como nos ha llegado la filosofía como libros de filosofía, tiene un defecto que está fragmentada. Aquí conocemos, aquí sentimos, etcétera. Entonces, las diversas escuelas tienen que unificarse en un elemento eh, global, en una cuestión integral, porque la vida humana es saber, es conocimiento, quien lo duda, pero también es pasión, es emoción, es esfuerzo, es voluntad de sacrificio, es espíritu de estar y hay un tercer factor más que es la convivencia. La sociedad actual se está desmoronando por la falta de convivencia, ¿no? Los poderes constituidos nos enseñan a enfrentarnos unos con otros. Es el mundo de Hobbes, de ese filosofillo inglés del siglo XVII, en donde la guerra de todos contra todos, ¿vale? Pero si una sociedad se desmorona en la guerra de todos contra todos, ¿qué sucede? Que las energías de las personas y de la sociedad se convierten en conflicto negativo. Entonces tenemos que volver a soldar todos los elementos parciales de la sociedad que están enfrentados unos a otros. En primer lugar, los hombres con las mujeres, los mayores con los jóvenes, los de un sector con otros, lo de una forma de pensar con otros, y crear la comunidad popular. La noción de comunidad popular es el elemento unificador que nos puede permitir hacer frente a los grandes retos que van a sufrir las sociedades europeas que están sufriendo ya. Vienen épocas duras, pero las épocas duras no hay que vivirlas con miedo, hay que vivirlas con euforia, porque cuando una sociedad se desmorona, existe la posibilidad de reconstruirla. Daros cuenta, la situación demográfica que vive Europa y sobre todo España es catastrófica. Yo ahora estoy trabajando en esto, en un mes sacaré un estudio sobre demografía. Es patético que el capítulo primero del libro sea exposición de hechos, porque se está ocultando. Simplemente cojo datos cogidos de Internet y de organismos internacionales y los doy. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que la mentira en la forma de ocultación de la verdad llegue al límite de ocultar algo tan evidente como que Europa se está quedando sin gente, Europa y el mundo también, ¿no? Porque si solo fuera Europa, podía venir gente de fuera, pero el problema es, me pregunto de dónde van a traerla. Entonces, a mí me gusta Xavier Zubiri porque establece esta conexión entre la verdad y la realidad. Pero él dice algo más, entra ya en el análisis de la publicidad. Él entiende publicidad por publicitar. Dice, hay una verdad que no puede quedar como patrimonio de algunos sabios, como es él. Su versión, ¿no? Que tal la dice, pero los filósofos profesionales siempre tienen un punto, bueno, de, se creen más de lo que son, a mi entender. Eso les pasa a casi todos, ¿no? Pero bueno, quizá lo necesiten para las tabarras que se pegan, ¿no? Entonces, él dice, la verdad tiene que ser luego publicitada. Y él entiende de una manera positiva la publicidad. Y esto ya me sitúa más cerca de lo que aquí se hace, ¿no? Dice, publicidad viene de público, es llevar la verdad al público. Eso es una forma noble y elevada de entender la noción de publicidad porque normalmente publicidad se entiende como manipulación mental, como dura de coco, incitarte al consumo, etcétera, etcétera, ¿no? Pero él lo entiende en el sentido positivo, ¿no? Eh, yo también quisiera entenderlo así, aunque ahora no es lo habitual, ¿no? Pero nos quedamos con esta idea de Xavier Zubiri que a mí me parece muy interesante, ¿no? Entonces, ¿qué es la propaganda? La propaganda ya tiene ahí otra expresión más negativa porque viene de propagar. La etimología de la palabra entiendo yo, aunque bueno, en etimología hay grandes debates y es difícil llegar a conclusiones, pero vienen de propagar. Es decir, propagar el qué. El qué es el punto débil, porque la propaganda no consiste en propagar la verdad, sino en propagar cualquier idea, cualquier asunto que sea interesante para quien lo hace. Entonces ya no hay este límite de decir,
publicitamos la verdad, publicitamos valores. Nos podemos equivocar, pero lo hacemos desde la noción de virtud cívica. La virtud cívica es esa adhesión voluntaria al bien común. El bien común es un tema muy complicado, pero cada persona tiene que tenerlo en el interior de sí mismo y hacerse de vez en cuando esa pregunta. Lo que yo estoy haciendo, ¿qué sentido tiene para el bien de la comunidad? Puede entenderse eso como toda la sociedad, que sería equivocado, pero yo sí entiendo más como comunidad popular. La comunidad popular es la gente cuando excluimos de ella a los dominadores, a los opresores, a los explotadores, a la gente que se lucra con con lo que hacemos la gente de la calle normal y corriente. Entonces, la propaganda, pues aquí adquiere una connotación negativa que se aproxima al adoctrinamiento. Adoctrinamiento viene de meter una doctrina en la cabeza de la gente. ¿Cuál es la solución al adoctrinamiento? Podemos protestar y debemos protestar contra él, pero el valladar esencial contra el adoctrinamiento tiene que ser la noción de verdad y realidad. Nos escapamos del adoctrinamiento cuando nos referimos a una realidad. Cogemos una doctrina y la comparamos con el mundo real. Esto es muy duro porque los sistemas doctrinales tienen una gran ventaja, que es como un paquete que uno puede absorber sin mayor esfuerzo. Es decir, a lo largo de la historia se crean sistemas doctrinales y uno los absorbe y ya está. Ya no tienes que pensar, no tienes que hacer los procesos investigadores, no tienes que enfrentarte al problema de la duda. La duda es uno de unos inconvenientes mayores. En el libro de Locke él lo dice mucho. Dice, cuando se intenta buscar la verdad, lo peor es la duda, porque muy pocas veces podemos llegar a verdades de las que quedemos satisfechos. Entonces la duda nos corroe. Ese es el lado malo de la duda. El lado bueno es que nos mantiene intelectualmente activos. Mientras dudamos, estamos intelectualmente activos, pero la duda no es un absoluto, la duda es un relativo. Dudamos y no dudamos. Cuando nos enfrentamos a un problema tenemos elementos de duda, pero tenemos elementos de certeza. Aquí Locke es un poquito, bueno, no está a la altura, porque no existen los elementos de certeza que hay siempre al lado de los elementos de duda. Y es muy interesante que aprendamos a vivir con la duda, pero no una duda absoluta, porque si caemos en una duda absoluta, caemos en el nihilismo y entonces no emprendemos acciones de combate que son las fundamentales. Por lo tanto, el adoctrinamiento se resuelve, las doctrinas, los dogmatismos se resuelven desde la realidad. Por eso tenemos que tener cuidado, hay muchos dogmatismos. Por ejemplo, Eguizábal, en el libro este de Estudio de la Publicidad, él establece casi toda la publicidad que se ha hecho en España en los últimos 40 años parte de la filosofía hedonista. El hedonismo, el felicismo, que en el lenguaje filosófico felicismo en la búsqueda de la felicidad se llama eudemonismo, de una palabrita griega que significa felicidad. Entonces, claro, va implícito. Los mensajes publicitarios, el 99% son hedonistas o epicúreos, todavía peor. Yo soy muy, muy contrario a la filosofía epicúrea, mucho, que es la filosofía dominante. Bueno, entonces lo que tenemos que hacer es decir, bien, ¿por qué cuando nos venden un coche nos lo venden a partir de la filosofía hedonista o epicúrea o eudemonista? ¿Por qué? Entonces nosotros absorbemos esa filosofía inconscientemente. Incluso gente que dice, estoy en contra del consumismo. Sí, pues, estate en contra de la ideología del consumismo. Pero, ¿cómo podemos defendernos del adoctrinamiento hedonista? Hay dos maneras. Leer a filósofos que están en contra, por ejemplo, los filósofos cínicos. Los filósofos cínicos son totalmente contrarios a la idea del hedonismo. ¿Por qué? Porque piensan que el sujeto hedonista se desploma, es un sujeto débil y entonces pierde la libertad. Entonces ellos creían que la forma buena de vivir es vivir en una forma de movilización permanente en el cual el individuo desprecia los placeres y desprecia los dolores de tal manera que ni pierde su libertad por búsqueda de lo agradable ni tampoco la pierde por temor a lo desagradable. Entonces esta filosofía fue muy combativa y tuvo bueno, muchos logros importantes. Y a mí me gustaría que fuera considerada entre la gente más joven, porque la lectura de la filosofía cínica, que ha tenido muy mala prensa y sigue teniendo muy malos presentadores, que los presentan como unos tíos extravagantes y tal, cuando la cuestión que ellos tratan básicamente es la idea de la fuerza, de la fortaleza, del individuo como fortaleza. Para ellos el individuo no es alguien que conoce, sino alguien que lucha y que tiene energía interior y energía exterior.
¿Qué falta en nuestra sociedad? ¿Falta la verdad? Sí, pero falta más la energía. Crear personalidades llenas de energía, de vitalidad y vigor en pos de metas superiores es lo que se necesita, incluso para investigar la verdad. Porque ¿qué encontramos? Yo a menudo leo libros y me doy cuenta, voy siguiendo el proceso y digo, fíjate, fíjate, cómo se aparta de la verdad. Sobre todo en los libros de historia, me río, parece que se van acercando y de repente vuelven para atrás. ¿Por qué? ¿Son tontos? No, son listísimos. Les falta la documentación, la tienen toda, igual que la tengo yo cuando hago mis trabajos de investigación. ¿Qué es lo que le falta? Le falta valentía. Sin valentía no hay verdad, porque la verdad siempre es perseguida, siempre será perseguida. Es inútil esperar que la verdad triunfe por sí misma. Es inútil, siempre. Podemos crear un orden social en que ese orden acepte mejor a la verdad. Pero hoy es una de las sociedades más antiverdad que hay. Entonces, sucede continuamente que la gente decide, primero, desentenderse de la cuestión de la verdad y segundo, ahogar su propia inteligencia, que es algo así como una mutilación, porque si desarrollan su inteligencia van a llegar a verdades que le van a meter en líos. ¿No? Y entonces, ellos dicen: Me voy a ir, entonteciendo un poquito", ¿no? Y entonces, bueno, y eso lo ves perfectamente cuando lees, algunos libros que se acercan y retroceden, o ciertos estudios, el caso de Guizábal en el estudio de la publicidad. Él de vez en cuando hace algunos toques, porque es un hombre muy inteligente, dándose cuenta, claro, que la filosofía hedonista es una ideología de esclavos, y fue creada para eso, y Epicuro igual. Epicuro es uno de los personajes más funestos de la historia de la filosofía, ¿no? Pero claro, ¿qué pasa si él entra en conflicto con esa filosofía cuando él es catedrático de no sé qué y bla, 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 bla? Pues a lo mejor su carrera es menos exitosa, ¿no? Con lo cual es mejor pues dejar eso ahí en una ambigüedad, que vengan otros y den la cara. Bueno, aquí estamos, lo que sí estamos dispuestos a dar la cara, ¿no? Si él no la quiere dar, pues la damos otros y no pasa nada, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de la verdad, mm, a mí me gustaría, bueno, pues vosotros sois alumnas y alumnos de aquí y pensaba anoche, ¿qué podría decir yo a una gente como vosotras que queréis hacer, bueno, pues dedicaros a este trabajo? Todos tenemos que tener un trabajo y tenemos que vivir de ello, ¿no? Que quizá puedan recordar dentro de 10 años si os sea útil profesionalmente. Y se me ocurrió que diferenciéis siempre entre verdad y publicidad. O sea, incluso cuando tengáis que hacer cosas que no os gusten mucho, porque el mundo actual es así, todos hacemos cosas que no nos gustan, siempre tengáis un anclaje en la verdad a través de un anclaje en la realidad. Entonces, no cometáis el error peor de la gente que hace publicidad, que es creerse sus propias mentiras. Hay que tener una distancia. Incluso a veces, bueno, a veces es inevitable mentir, ¿no? Porque si no es que te comen. Claro, y tienes que contar alguna, en fin, o sea, hay que sobrevivir, ¿no? Pero incluso en ese momento uno tiene que tener una percepción clara de cuándo estamos faltando a la verdad y qué es la verdad. Y eso es fundamental para la propia salud mental, porque si no sucede que en el mundo este de la negación de la verdad se produce un estado de confusión psíquica que es muy peligroso en una sociedad como la actual, en donde la salud psíquica es muy, muy escasa, ¿no? Entonces, esto sería importante. Yo he acuñado un término sin mayor pretensión, que es el análisis ateórico. En la enseñanza enseñan a partir de teorías, esto es un horror. Por ejemplo, en la filosofía no se puede enseñar, dijo esto este filósofo, este otro, este otro. Esto es una barbaridad, porque en definitiva la buena filosofía es aquella que se hace en una época que da respuesta a los problemas de esa época. Lo que dijera tal o cual filósofo hace 300 años, ¿qué? En realidad, incluso pudo tener razón entonces, pero ahora, ¿qué nos sirve? ¿De qué nos sirve? La filosofía tiene que ser probada en la experiencia. Si sirve para resolver problemas, entonces es buena filosofía. ¿Cuáles? Nuestros problemas, los de nuestra época, los nuestros. No egoístamente, sino vivimos ahora. Y entonces tiene que servir para el ahora. Entonces, el análisis teórico significa, cuando estemos ante algo, valorar la realidad ilimitadamente. Es decir, limpiar nuestra mente de teorías. Las teorías no valen. Casi todas están equivocadas. Incluso si alguna tiene algún elemento de validez, lo tuvo en el futuro. Y entonces, evitar los doctrinarismos y adquirir un hábito de investigación permanente de la realidad. De dos maneras: a través de la parte culta y a partir de la sabiduría popular.
Hoy está totalmente desvalorizada la sabiduría popular. Es más, vivimos un momento en Europa en la cual los saberes populares son tan negados que al individuo de la calle se le presenta como un tonto, como un idiota, tal. Siempre se está insultando a la gente normal. Vamos a ver, tenemos que hacer algo para evitar eso. La gente normal tiene muchos saberes, muchos. La gente normal, la gente de la calle. Y entonces se buscan sus puntos débiles, que los tiene, la gente normal tiene muchos puntos débiles, para estar constantemente insultándola y agrediéndola. Quiere decir ahora que en una sociedad amoral, los pocos elementos de moralidad que yo soy capaz de encontrar los tiene la gente normal. Personas a veces sin estudios, personas sin nada, con las que tratas y de repente te das cuenta que son capaces de hacer actos morales que los listillos, los sabiondos y la gente importante no los hace nunca. Y entonces eso te emociona y piensas que a partir de ahí no todo está perdido. Entonces tenemos que hacer una recuperación de la comunidad popular como comunidad sapiente y como comunidad moral. Antes era muy importante la sabiduría popular, están los refranes, pero también está cuántas veces cuando hablas con gente que aparentemente no tiene ninguna cultura, les escuchas, entonces cantidad de reflexiones sobre la vida, sobre el mundo, sobre las personas, donde hay una carga de sabiduría enorme. Y ellos no han leído a ningún filósofo, ni falta que les hace, ¿no? Pero esto no podemos permitir que se siga destruyendo. Entonces, hay algunos elementos más para acabar ya que, por lo tanto, cuando nos enfrentamos a la vida, tenemos que partir de la realidad y de la verdad y no de teorías. Pero ¿con qué finalidad? Yo entiendo que la sociedad actual necesita una regeneración a partir de la verdad. Pero a menudo se nos presenta lo contrario a la verdad como el engaño, bueno, la politiquería, los partidos políticos y tal, mienten siempre. Pero hay otra forma peor, que es la ignorancia, el no distinguir lo verdadero de lo equivocado. Entonces hay que hacer un esfuerzo personal muy importante para ir encontrando esos elementos, por parciales que sean, de sabiduría cierta, de saber verdadero, y de irlos apoyando allí donde se den, en una conversación con amigos, en el interior de la propia cabeza, mm, en un vídeo, en alguna cuestión, tenemos que hacer que la verdad crezca, aunque sea solo a partir de verdades pequeñas, de verdades parciales, porque la mente humana, pues, no da más de sí, ¿no? Las grandes verdades, pues, son grandes mentiras, ¿no? Pero estas verdades quizá pequeñas, quizá incompletos, ¿no? Entonces, eh, eso exigiría 2 cuestiones. Primero, una sociedad regenerada desde la verdad, en un combate contra el adoctrinamiento, contra la manipulación mental, que cada vez es creciente. El virtuosismo con que hoy se hace el adoctrinamiento es enorme, ¿no? Incluso ves cómo preparan los proyectos de adoctrinamiento, fase A, fase B, fase C, y cómo esto cala en la gente. ¿Por qué cala tanto en la gente? Porque la gente está alejada de la realidad. Esa es la cuestión. Quien tiene una buena relación con la realidad, con lo real, como, con las cosas como son, es muy poco permeable al adoctrinamiento. Y eso es fundamental. Y en segundo lugar está la cuestión de la libertad de conciencia. La libertad de conciencia es algo que tenemos que otorgar a los demás. Es decir, libertad de conciencia significa que uno forma su mundo interior de una forma libre, autónoma y soberana. Por lo tanto, excluye el adoctrinamiento. La libertad de conciencia exige la libertad de debate. Cuando tratamos un asunto, nos preocupamos por él, tenemos que exigir y luchar por ello que estén representadas todas las partes, los que dicen A, los que dicen no A. Y entonces cada persona se forma su propia opinión sobre ese asunto escuchando a todas las partes. Eso ahora no está así. Ahora mismo, sobre todo la televisión, es un sistema de chorro adoctrinador. Se dice algo a favor, pero no algo en contra de eso. Se invita a una parte, pero no a la otra. Y entonces, pues todos son sistemas frenéticos de adoctrinamiento. Yo he sufrido eso mucho, he traído ahí mis libros, pero bueno, mis libros ahora ya están abriendo un poco la mano. Desde hace 7 años, 8, no los aceptan la mayoría de las librerías, con pretextos curiosos y pintorescos, a veces me río, ¿no? Y llegó un momento que dejé de llevarlos porque no los aceptaban. Unos por una cosa, otros por otra, ¿no? Quizás este es el que es más sí, porque a tratar de cuestiones más neutras, agricultura, mundo rural y tal, pero cuando ya entro en cuestiones políticas, sociológicas e históricas, pues la cosa se pone más negra, ¿no? Entonces, claro,
yo siempre he dicho, bien, hagamos un debate, a mí no me importa, siempre me gusta debatir con gente que está en contra, pero eso muy pocas veces se me ha presentado esa oportunidad, ¿no? Más bien lo que hacen es dar el cerrojazo y entonces, pues, bueno, pues nada, nada. Y si he ido a algún sitio, pues a menudo lo que hacen es, pues, amenazan a la gente, bueno, les empiezan a mandar mail, a mandar mensajes, en donde les insultan, les dicen que van a ir allí, que bueno, ha sido verdaderamente vergonzoso. Quiero hacer incluso un vídeo, explicar todo esto y quién lo ha hecho y por qué, ¿no? O sea, en algunos casos ya, pues, bueno, extremos de decir, pero bueno, ¿cómo se pueden hacer estas cosas, no? Entonces, bueno, quien las hagan, allá ellos, que se hundan en su propia miseria. Yo quiero afirmar que nunca haré eso. Para mí, la victoria de los elementos de verdad que están en mi pensamiento solo se pueden imponer por métodos justos. Significa que la otra parte debe tener derecho a explicarse según un criterio muy antiguo que dice, estoy totalmente en contra de lo que piensas, pero estoy dispuesto a todo para que sigas diciéndolo. Quien no defienda esta idea no forma parte de una comunidad humana civilizada y razonable. Y esto hay que exigir que sea real. Porque lo otro es puro fascismo. Lo otro es porque yo digo esto y yo tengo razón. A ti te voy a callar la boca o voy a amenazar a la gente que te lleva, voy a hacer esto y lo otro y lo otro. Eso no puede ser. Porque ¿dónde queda la libertad para formar sus propias opiniones del otro? Y eso es lo que aquí normalmente se hace, en algunas versiones muy bestias, amenazas y sanciones incluidas, y en otras versiones más suaves, pues estableciendo una línea monocorde de acción. Bueno, entonces, la conclusión sería que en el trabajo de la publicidad, pues, en lo que se pueda, eh, acercarse todo lo posible a la verdad y acercarse todo lo posible a la realidad. Y ese sería mi consejo. Bueno, exactamente no es que esté en desacuerdo con la filosofía, sino que estoy ligeramente decepcionado. O sea, yo durante un tiempo me dediqué a leer filosofía, a partir de experiencias vitales. Yo no leía por leer, sino intentaba dar respuesta a problemas, ¿no? Durante un tiempo me vino bien, pero luego te das cuenta que la filosofía está estructurada de una manera que no es buena, que le falta una conexión con la realidad y una conexión con la gente. Es decir, yo creo que la filosofía tiene que volver a ser filosofía de la gente, filosofía de la comunidad popular y no filosofía de algunos sabios aristócratas, como era, por ejemplo, Aristóteles. Entonces, con ciertas correcciones, la filosofía estaría bien, pero esas correcciones hay que introducirlas. ¿Mm? En la medida en que los filósofos se constituyen como escuelas, cada una de las escuelas coge una parte de la realidad, ¿no? O ignora la otra, ¿no? Por ejemplo, Aristóteles es el pensamiento y los filósofos cínicos es la fortaleza del sujeto. Pero es evidente que en la vida real necesitamos de lo uno y de lo otro, ¿no? Necesitamos un pensamiento lo más objetivo posible y al mismo tiempo también necesitamos una actitud que sea vigorosa y que sea enérgica, ¿no? No solamente para resolver problemas sociales, sino para atravesar muchas pruebas que la vida nos pone. Muchas pruebas que a veces la vida llega, te tira por los suelos y necesitas encontrar dentro de ti elementos de energía para no derrumbarte y ser carne de psicofármacos, ¿no? Por lo tanto, creo que ahora sería un buen momento, en la crisis social tan grave en que nos estamos adentrando, de hacer una como refundación de la filosofía, ¿no? Entonces, eso incluiría esta crítica parcial, eliminar las barreras entre las escuelas, porque las barreras entre las escuelas a veces no son nada más que peloteras entre filósofos, que hoy no nos importan nada, y luego tiene que reformularse a partir de la sabiduría popular. La sabiduría popular para mí es fundamental. Hace poco hice una charla en el País Vasco en un pueblo que se llama Ereñozu, un pueblo chiquitito de 300 habitantes, y me dijeron, de aquí era Chirrita. Y diréis, ¿quién era Chirrita? Pues uno de los grandes versolaris del País Vasco. Los versolaris, bueno, es un fenómeno. En un encuentro de versolaris van 20.000 personas. 20.000 personas. Es la cultura popular vasca 100%.
Y yo no lo dudé, yo quiero hacerme una foto entre la estatua de Cherrita. Entonces tuvimos que ir por allí por medio de un monte y nos hicimos una foto, está en mi página, ¿no? Y entonces, incluso a alguna gente allí tuve que explicar por qué yo tenía tanto interés por hacerme una foto al lado del busto de este hombre que ya ha muerto hace 80 años, ¿no? Que es el gran Versolari, ¿no? Que él, bueno, era un hombre que nunca vivió de sus versos, él tenía varios oficios, así de como era antes la gente, ¿no? Hacía un tiempo de pastor, otro tiempo de transportista de cosas con caballerías, pero él siempre tenía esa adhesión a la sabiduría popular y a la estética, puesto que un Versolari es un poeta, ¿no? Es un poeta, es un... Entonces, esta es la... Ahora la filosofía que se hace, pues es muy pobre, porque ya en realidad no hay filósofos. Ahora hay una cosa que es un nivel inferior, no quiero ofender a nadie, pero ahora lo que hay son profesores de filosofía. Y eso no. ¿Cuál es la diferencia? Un profesor de filosofía te enseña lo que han dicho o no han dicho unos filósofos, pero eso no puede ser. Un profesor de filosofía tiene que ser un filósofo y luego alguien que enseña filosofía, ¿no? Entonces tiene que también hacer una reflexión sobre el mundo y aportar algo filosóficamente formulado a los problemas de su tiempo y no simplemente contarnos lo que dijo alguien hace cientos de años. Entonces, como tantas cosas, la filosofía ha dejado de hacerse. Yo creo que en lengua castellana, Xavier Zubiri fue el último gran filósofo. Y Zubiri murió hace 40 años ya. Y bueno, Zubiri también hay que, cuidado, que yo no estoy muy de acuerdo con Zubiri. Yo intento ver las cosas buenas de cada cual, pero si me ponen... Bueno, hay un filósofo vivo que sí, que es Eleno Saña. Eleno Saña, que hace poco hice un vídeo con él y es un gran amigo, os recomiendo su libro, si lo podéis leer con mucho aprovechamiento, Breve Tratado de Ética, que es una gran obra de filosofía. Yo os recomiendo también, si os gusta ver vídeos, en internet tenemos un vídeo de una charla que hicimos en octubre allí en Barcelona, él, yo y algunos amigos más y otras cositas. Pero Eleno ya, claro, ya está un poquito mayor, ya va a cumplir 90 años y es el último filósofo, el último pensador realmente en términos filosóficos. De fuera ya no queda nada. Bueno, está muy claro, el sistema de poder actual necesita una masa popular desestructurada, ¿no? Para poderla dominar mejor, para poderla gobernar, cobrarla impuestos masivamente. Entonces, el Estado, el poder se ha convertido ya en una causa de mal enorme, ¿no? De las diversas formas de mal. En primer lugar, se sustituye la verdad por productos propagandísticos confusionistas. Y a la gente que no traga con eso, pues se la margina sencillamente, ¿no? Luego, en segundo lugar, se escenifica todo este juego del enfrentamiento universal, ¿no? Es uno de los elementos mayores. Esto no es nada nuevo, ya en el siglo XIX algunos filósofos lo señalaron, por ejemplo, Alexis de Tocqueville, que es un gran politólogo, en su libro La democracia en América, le explica que todos los sistemas de poder enfrentan a la gente entre sí. Dice, una forma de dominar es el enfrentamiento permanente, ¿no? Claro, porque entonces la gente al no estar agrupada, esto daros cuenta que crea un problema terrible, porque si todos estamos enfrentados con todos, entonces padecemos el gran mal de la soledad. Y la soledad es psíquicamente de lo peor. Los seres humanos pueden soportar casi todo menos la soledad. ¿Qué es lo contrario de la soledad? El amor. El amor es la negación de la soledad, pero en una sociedad donde los poderes estatales son tan fuertes, entonces sucede que la soledad se maximiza, ¿no? Recuerdo de la poca gente que mereció, conocí casualmente a un profesor de filosofía en un instituto y hablando así de filosofía vagamente en una charla informal de bar y tal, mientras nos tomamos una cerveza, hubo un momento que hubo un silencio y él me dijo, Félix, el gran problema de nuestro tiempo es la soledad. Y dije, es verdad, ¿no? A un chico de unos 40 años y yo le dije, tenemos que hacer algo, ¿no? Entonces la soledad es inducida, ¿no? Y entonces se crea un montón de conflictos, ¿no? Mira, a través de las teorías también, porque se crea una teoría, entonces tiene un montón de esto, se crea otra teoría, otro montón de esto y otra otro. En total, al final hay 17 teorías y 17 grupos, la sociedad se estructura en 17 grupos que se pelean entre sí, a veces físicamente, ¿no?
Las teorías son diversas, sin embargo, la realidad es una. Todos vivimos la misma realidad, una realidad social unificada. Entonces, si nos aproximamos a la realidad saltando por encima de las teorías, eso nos une. Cuando se discute de realidad, vosotros lo observáis, si estáis en una asamblea, surge un debate sobre teorías, ismos. Por ismos ya sabéis lo que quiero decir, tal cosa, ismo, marxismo, no sé qué, los ismos. Todas las filosofías acaban en un ismo, ¿no? En castellano. Entonces, eso inmediatamente divide a la gente. Pero si se empieza a tratar de realidades que son comunes, eso nos unifica. Entonces, eso psicológica, emocionalmente, es muy importante porque introduce un sistema de confianza mutua, de afecto, de relación. Bueno, esa Valentín es publicidad comercial de la peor, pero es que también vamos a ver, un error que tiene la filosofía, hay filosofías que definen al individuo como un yo y otros como un nosotros, ¿no? Entonces, este sentido común que el individuo tiene una doble naturaleza, ¿no? Una naturaleza de yo y otra naturaleza de colectivo. Yo soy muy partidario de la noción de yo y entiendo que el individuo para estar en buenas condiciones tiene que periódicamente apartarse de la comunidad en que viva. Esto lo explico aquí. En mi libro, mi parte se llama El yo y la ética. Es decir, tiene que haber un tiempo para la soledad, para el estar apartado, porque el sujeto se construye en gran medida en la soledad. Pero la soledad es como un ir y venir. Hay momentos en que uno tiene que estar apartado y momentos en que se vuelve uno a la comunidad o a las comunidades que uno elija naturalmente para estar allí. Entonces, digamos, una vida buena tendría que ser una vida en que se combina la soledad, el estar solo, que es muy, muy interesante y muy curativo, con una buena vida convivencial. Porque claro, convivencial, todo no puede ser porque se hace muy pesado, ¿no? Entonces, de vez en cuando hay que saber retirarse. Hay una frase muy buena de la filosofía estoica que dice, retírate al interior del yo y permanece ahí, ¿no? Entonces, hay momentos en que uno tiene que saber hacerlo, decir, bien, me, me retiro dentro de mí mismo y voy a permanecer ahí un tiempo. Precisamente mi libro establece unos criterios para hacerlo de una manera ordenada, en 4 puntos. Bueno, son simplemente técnicas, ¿no? Que yo he cogido de algunos filósofos y he ido desarrollando, ¿no? Pero luego necesitamos también de la convivencia y de la relación, ¿no? Entonces, las comunidades se destruyen a partir de los ismos. Eso lo vemos bien en los partidos políticos, uno es de esto, otro del otro. Bueno, sí, pero ¿qué? Lo que necesitamos es una comunidad unida, que se relacione, donde sea psicológicamente agradable la vida. Yo le digo, sí, haciendo un resumen bastante simplista por mi parte de que la verdad es la libertad y la mentira es el esclavismo bueno, o el control, por así decirlo. ¿Qué opinas del mundo de hoy? ¿Cómo se está planteando el mundo del feminismo? ¿El mundo Del feminismo. Sí, no, claro, porque tela. Tela. Y creo que ahí es cuando hay que ser valiente. Mira, yo soy un kamikaze, yo me atrevo a todo. Bueno, yo tengo un libro sobre la cuestión de la mujer, que está ahí puesto. Este libro es el libro por el cual más leñazo me has caído, ¿no? Pero creo que ha sido un libro mal entendido, no mal comprendido. Yo aquí explico lo que, vamos a ver, a mí el feminismo como un ismo no me interesa mucho, ¿no? Porque es un ismo solo, pero sí me interesan muchísimo los problemas de la mujer. Entonces, lo que yo hago es referirme a los problemas reales de la mujer. Y luego, si el feminismo en alguna cuestión tiene razón, pues estupendo. Y si no la tiene, pues no estoy de acuerdo, ya está, ¿no? Que es lo que hago con todo, ¿no? Entonces, ahora, hay problemas de la mujer que están siendo sistemáticamente ocultados por el feminismo institucional, porque hay muchos feminismos. No ignoremos que hay un feminismo del Ministerio de Igualdad, que es un feminismo hipersubvencionado, y luego otros feminismos que son mucho menos conocidos. Por ejemplo, el feminismo de la maternalista, que está desarrollado por Casilda Rodríguez y Ana Cachafeiro en su famoso libro La represión
Deseo materno y el estado de sumisión inconsciente, un libro que os recomiendo, que es maravilloso, ya tiene unos añitos, de hace 25 años. Yo tuve la suerte de estar con una de las autoras hace 15 días y bueno, aprendí mucho, saqué mi cuadernito y le estuve tomando notas mucho tiempo, ¿no? Hay problemas fundamentales de la mujer que no se tocan, ¿no? Voy a citar uno. Por ejemplo, si todo es tan maravilloso y las mujeres, bueno, están viviendo una época preciosa, tal, bla, 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 todo eso que te cuentan, ¿no? ¿Por qué el consumo de antidepresivos y ansiolíticos crece año tras año en las mujeres? O sea, esta es la otra cara, ¿no? Entonces, detrás de eso hay una insatisfacción creciente de las mujeres con sus condiciones de vida que tienen que tratarse. Entonces, quien trate ese asunto, yo estaré con él y quien no lo trate, no estaré con él. El principio del feminismo puede tener cosas interesantes y cosas que no. En referencia a la realidad. Esa es una realidad fundamental. Luego hay cosas, por ejemplo, la desestructuración física de las mujeres. Hay cuestiones inquietantes, cuestiones muy inquietantes sobre el declive, una cierta decrepitud física de la mujer. Por ejemplo, bueno, yo esto no lo sabía, pero hablando con doctoras, con médicas, te dicen, ¿no? El adelantamiento de la edad de la menopausia, hasta 10 años. Te quedas te quedas sin aliento, ¿no? Y cuando te dicen, sí, sí, es muy común, es muy común. Entonces, la pregunta inmediata es, ¿por qué? ¿Por qué está pasando eso? Entonces, hay una serie de elementos que lo están promoviendo, ¿no? Ese es un problema muy grave porque, claro, nosotros ahora estamos en una etapa de degeneración física del ser humano. El ser humano está degenerando físicamente. Hay algún estudio médico que lo dice, incluso nuestra capacidad de movernos, de actuar y tal, es muy inferior a la de nuestros padres y a la de nuestros abuelos, ¿no? Por la vida sedentaria, por la tecnología, pero bueno, la decrepitud femenina parece que es grave. El uso de psicofármacos, los psicofármacos son súper tóxicos. Ahora ya estamos en un tercio de las mujeres que lo están tomando. El crecimiento es tan rápido que nos acercamos al 50%. Produce daños en el hígado, disfunciones mentales, daños en la piel. Hay un libro de un profesor danés que se llama Los psicofármacos que matan. Y él explica por qué matan, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿por qué está sucediendo esto? Bueno, me podría referir a otras cosas, pero como siempre yo adopto una posición ateórica. Entonces, lo que tenemos que hacernos es unirnos con estos problemas reales. En lo que aporten bien y en lo que no, pues ahí se queda como un ismo más al que yo no apoyo. Porque, ¿cuál sería mi idea? Pensar con vuestra cabeza. No permitáis que os enseñen una cartilla, un doctrinarismo, sino examinar críticamente las cosas y al hacerlo desarrollaréis vuestra inteligencia. Ni a favor ni en contra, sino lo examinamos y vemos en qué tiene razón y en qué no. Y luego nos unimos. Por ejemplo, es muy triste cómo se ha conseguido enfrentar a las mujeres feministas con las mujeres antifeministas, que hay muchísimas, muchísimas. Solo hay que ver en internet la cantidad de vídeos hechos por mujeres. Algunos muy buenos, con críticas al feminismo. Pero eso no está bien, las mujeres tienen que estar unidas, tienen que estar unidas. ¿Cómo? Sobre la realidad de lo que es la condición de ser mujer hoy en toda su complejidad. Y luego tienen que estar unidas las mujeres y los hombres, porque tenemos que construir algo que hoy no existe, que es una comunidad popular viable de hombres y mujeres. Entonces, pues esa es mi explicación. Pues mira, falta energía porque aquí hay muchas razones. En los años 80 se dio un baño a la gente de hedonismo, de epicureísmo. Los filósofos griegos se reían de Epicuro, decían: "Este señor está muerto, despierta", ¿no? O sea, a alguien le dijeron: "Vamos a ver, Epicuro es un señor que por miedo a vivir, quiere morir". ¿Entiendes? La filosofía epicúrea se ha difundido. A mí me gustaría, por ejemplo, hacer un debate por ejemplo, en La Sexta, me encantaría salir en La Sexta diciendo: "Yo soy antiepicúreo". ¿Por qué? Porque eso te mata la energía interior. La energía interior tiene que ser un valor a priori. O sea, y es una forma de amar la vida. La vida no se puede amar solo con la precondición de que te vaya a ir bien. No, la vida no puede ir siempre bien, porque el final de la vida es la muerte y la muerte es un mal. Entonces tenemos que aceptar eso. Cuando aceptamos que el sufrimiento forma parte de la vida y el dolor forma parte de la vida, entonces estamos en condiciones de vivir la vida porque el elemento decisivo es no vamos a tener miedo.
y menos ahora cuando se acumulan problemas tan graves. No vamos a tener miedo. Y no vamos a estar tristes. Son dos cuestiones. Pero eso para no estar triste no nos vamos a autoconvencer que la vida es color de rosa, porque la vida no es color de rosa. La vida no es color de rosa. La vida hay todo. Hay momentos estupendos y momentos terribles. Y hay que saber vivir esos momentos terribles como hay que saber vivir los momentos buenos. Yo estoy en contra de la filosofía de la felicidad, pero en la vida hay momentos de felicidad. Pero sabemos que luego se van a pasar. Y entonces tenemos que estar con la vida en su totalidad, en lo bueno y en lo malo. Esas son verdades a priori. Yo recuerdo cuando, ya que casi no queda esa gente, pero los viejos de hace 20 años, ¿no? Que te decían eso, nosotros somos pobretes pero alegretes. Y entonces eso era una cosa graciosísima, ¿no? Porque decían, nosotros siempre nos lo pasamos bien, si no necesitamos nada. Somos alegres porque somos alegres y ya está. Y viene una situación mala y la vivimos con alegría, y una buena también, ¿no? También porque esas sociedades convivenciales son muy buenas. La convivencia no vale dinero, llevarse bien con los demás. Entonces, por ejemplo, se han despreciado las normas de cortesía. La cortesía es fundamental, ¿no? La cortesía es fundamental porque tenemos que saber tratar a los demás con cortesía, hablar con cortesía. Se ha despreciado la manera como uno aparece en público. Tenemos que aparecer en público. Yo dije en una charla, tenemos que ser una obra de arte para que el otro disfrute de nosotros. Una obra de arte en lo corporal, una obra de arte en la manera de hablar, en el tono de la voz. Y entonces hacer la vida agradable a los demás por amor a los demás es un elemento decisivo que era el valor de la cortesía según se enseñaba en la cultura occidental. Todo eso se ha perdido. Entonces, claro, sales a la calle, te metes en el metro y dices, ¿esto qué es? ¿No? O sea, claro, hay una tristeza. Alguien ha definido nuestra sociedad como tristania. Vale, pues ahora nos toca revertir todo eso. Nos toca revertirlo y volver otra vez a establecer unos valores elementales, por ejemplo, el valor de la energía. O sea, claro, también al individuo se le enseña lo que no es. Este criticismo, entonces, pum, pum, todo lo negativo, el chorro criticismo, crítico destructivo. Entonces, yo ya he llegado a la conclusión que no voy a hacer más críticas. Voy a tratar todo por lo positivo y entonces lo mejor es decir a la gente lo que vale, lo que tiene, no solamente al otro, sino a uno mismo. Sería muy importante coger, yo siempre lo hago todo en folio, a lo mejor vosotros en un ordenador, pero haceros listas de vuestros valores, de las cosas buenas, de lo que sabéis hacer, de aquello para lo que valéis. No os dejéis aplastar, no os dejéis que hagan de vosotros gusanos. Porque ahora es ese chorro de destructividad que convierte a la persona en algo tan aplastado con este criticismo y luego hacerlo con los demás. Adiestrar vuestras mentes en encontrar en los demás la valía que tienen, ¿no? Y entonces eso se llama lanzar sobre los demás una mirada de amor. Y quiero deciros además que eso funciona. A mí me funciona. O sea, la gente no te hace maldades, no se aprovecha de ti en general, te trata con mucho respeto si tú la tratas con afecto y estás más pendiente de lo positivo que de lo negativo. Esa es mi experiencia.